Buenas tardes, buenas noches o buenos días, oyentes de Nadie al Volante. Estamos en un nuevo episodio. En el día de hoy tenemos el honor de tener a Pablo Mieres, el ministro de Trabajo y Seguridad Social. Buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto, gracias por el contacto. A las órdenes. Bueno, me acompaña el día de hoy Juan, como siempre. Y la primera pregunta, si tiene algún dato de cómo va lo que es la inscripción del programa de estudio y trabajo. No tengo un dato de hoy, vence el 31 de noche, pero sé que en los primeros días ya había más de 15.000 jóvenes inscriptos. O sea que todo indica que vamos a tener un número muy alto de jóvenes interesados en Yo Estudio y Trabajo. Obviamente, lamentablemente, los cupos que tenemos son 500, alrededor de 500. Por lo tanto, claro, en relación al interés hay una distancia muy grande en cuanto a la capacidad de dar respuesta. Siempre pasa eso, ¿no? Este año con más razón, porque tenemos una situación complicada en materia de empleo, ¿no? Algo de lo que siempre se quejó la gente, bueno, de recortaban acá, por allá, pero que nunca tuvo mucha publicidad fue el plan de, si bien es de INEFOP, creo que usted salió a promocionarlo el día de su salida, el plan de reactivación laboral de las becas INEFOP Coursera para estudiar habilidades en demanda en línea. ¿Nos podría comentar que justo hoy se cerraron las inscripciones? ¿Cómo viene la mano? ¿Ha cumplido las expectativas? ¿Han dado medio mal? ¿Cómo lo describe? No. Totalmente, ha sido un programa que ideó la nueva administración de INEFOP, que en realidad surgió a partir de una sugerencia de una persona en redes sociales, Justin Gracide, que nos hizo conocer el programa Coursera. Se tomó contacto con ellos, que es un programa de formación online, a distancia, bien interesante, de origen colombiano, y se abrieron matrículas para, yo ahora no me acuerdo cuántos cursos, pero eran miles de cursos, becas, y no sé si se completaron todas, pero anduvo muy cerca, y la verdad que fue una experiencia muy valiosa que INEFOP puso arriba de la mesa en un momento donde los cursos, digamos, físicos en directo estaban realmente muy acotados, igual que ahora también tenemos algunos límites importantes, y la verdad fue una opción interesante de formación en línea que junto con el otro programa, que fue el que se acordó con Microsoft, también iniciativa de esta administración, donde se trataba de formar 10.000 trabajadores, donde 8.000 al menos fueran trabajadores en seguro de paro, en habilidades digitales, y también han dado muy bien. La verdad que son modalidades novedosas que de alguna manera están en línea con la problemática de la crisis que nos ha generado la pandemia, ¿no? Bueno, empezamos con esas dos preguntas porque la mayoría de nuestros oyentes son jóvenes y en este caso sí. Juan estuvo haciendo alguno de esos cursos. Correcto. Y yo estoy anotado en los estudios de trabajo, o sea que era de interés personal, pero a su vez para el oyente. Impecable. Impecable. ¿Y el curso de Coursera qué tal, Juan? Bueno, la verdad que me autoentrevisto. La verdad que muy buena la experiencia y Ajá. Asombrado de cómo en una situación de crisis se puede aprovechar el tiempo, que muchas veces uno piensa se desperdicia, pero bueno. Eso la verdad que era uno de los objetivos que tenía INEFOP y en particular Pablo Darch, su director general, así que me alegro mucho, bueno, la verdad que me alegro mucho. Lo hemos logrado entre todos. Sí, es verdad. Sigo con la pregunta. Sí. En estos meses se ha estado manejando los números que siempre hay de gente que ingresa al seguro de paro y después lo que es la reinserción laboral. ¿Cómo están esos números actualmente? Bueno, a ver, el dato más cercano que tengo es de septiembre, porque en definitiva todavía octubre no cerró. Yo pienso que a fines de la semana que viene o principio de la otra vamos a tener los datos de octubre.
La trayectoria del seguro de paro tuvo un punto de partida ya muy alto, pre-pandemia, porque en febrero de este año hubo alrededor de casi 50.000 trabajadores en seguro de paro. Estamos hablando de febrero del 20. Luego se pega un salto brutal en marzo, le llega a 120.000, y en abril y mayo orillan los 200.000. 190 y pico de mil trabajadores en seguro de paro. A partir de junio empieza un proceso de recuperación, de reincorporación de trabajadores. Baja en junio a 178, en julio a 140 y poco, y en agosto ya se puso en 108 aproximadamente, y en septiembre bajó a 95.000. Eso ya indicaba, lamentablemente, un freno un enlentecimiento en la recuperación. O sea, para decirlo más claro, de 200.000 que teníamos en el comienzo de la pandemia, ahora estamos en 95.000. De los 95.000, hay 25.000 que son seguro de paro parcial, es decir, son trabajadores que están trabajando a mitad de tiempo, pero están trabajando. Y el resto, los 70.000 restantes, son de seguro de paro total. ¿Cuál es la preocupación? Bueno, la preocupación está ahí, marcada por esta señal que lamentablemente hubo que dar en estos días pasados, que es con respecto a la temporada turística. Ustedes saben que el turismo es una actividad muy intensiva en mano de obra. Por lo tanto, la expectativa que teníamos nosotros es que si la temporada turística podía ser razonablemente abierta, íbamos a tener un nuevo empuje de reincorporación. Pero, lamentablemente, como ustedes saben, ya está la decisión de que vamos a tener una temporada turística muy restringida porque no es posible abrir las fronteras. Y yo absolutamente estoy alineado en esa posición, porque tampoco quiero que uno abre las fronteras. Miren el caso de Islandia, que es un caso al que refirió el presidente de la República el jueves pasado cuando anunció que no íbamos a poder abrir las fronteras. Islandia era un país, es una isla, es un país chico que tenía cifras de pandemia bajísimas, estaba en una situación muy parecida a la nuestra o quizás mejor. Cuando llega el verano europeo, resuelven, obviamente Islandia vive una parte de sus ingresos importantes, tiene que ver con el turismo, por lo tanto abren los aeropuertos y empiezan a recibir vuelos de turistas. En cuestión de semanas pasaron de estar calificados como verdes a rojos y se explotó la pandemia. Por lo tanto, esa es una referencia insoslayable. Y desde el punto de vista nuestro era inevitable tomar la medida que se tomó o que se está tomando, pero la contracara de eso es que para cuidar la salud vamos a tener un problema en la reactivación del turismo. En estas horas se están pensando medidas para dar respuesta al sector turístico, pero lamentablemente no podemos abrir la frontera cuando además las fronteras son de dos de los países que tienen situaciones más graves, Argentina y Brasil. Por lo tanto, bueno, mala suerte. Peor es que abriéramos y dentro de 2 meses tuviéramos que cerrar todo de vuelta y volver a marzo, abril, ¿no? Exactamente, digo, el tema turismo creo que en este año tan especial, creo que es algo que va a estar muy complicado para mantener los números del COVID en este caso, porque eso puede provocar lo que usted mismo decía de cerrar algunas cosas, ¿no? Exacto. Imagínense lo que está pasando en Europa ahora, ¿no? Europa optó por una temporada turística más o menos abierta, tampoco totalmente abierta, y hoy hay toque de queda en varias ciudades europeas, a las 8 de la noche hay que irse todo el mundo para la casa, y están teniendo datos de contagio que son incluso en algunos casos más altos que los que existieron en la etapa de marzo-abril de este año, ¿no? Entonces, ojo al gol, hay que cuidar la salud, sigue siendo, como dice
el presidente, la perilla de mando es la salud y las otras se van adecuando en relación a la primera perilla, ¿no? Un poco comparándolo con países que han optado por cuarentena obligatoria y han estado en cero de producción laboral prácticamente, ¿va a haber un rebote tan brusco en el hecho al volver a la normalidad? Mira, la verdad, la gran pregunta es cuándo volvemos a la normalidad. Todo indica que va a ser un poco más tardío de lo que imaginábamos incluso en marzo, abril, cuando uno esperaba que en la segunda mitad del 20 tuviéramos ya un horizonte claro, y hoy no lo tenemos, al contrario. A su vez, como el Uruguay reactivó buena parte de sus sectores de actividad, estamos con la preocupación de que en definitiva la vuelta a la normalidad no necesariamente implica una recuperación completa en materia de empleo. ¿Por qué? Porque en el medio pasan cosas. Y en el medio hay reestructuración de las empresas, hay ajustes a la baja, hay reducción de puestos de trabajo, hay incorporación de nueva tecnología. Es decir, vamos a ver qué pasa. Todavía es muy pronto porque ahora además la sensación que uno tiene es que se ha postergado ese escenario de normalidad y bueno, vamos a ver qué nos depara el destino, pero no está fácil la cosa. Iba a mencionar algo que en Uruguay es, por suerte, hemos tenido una reapertura en, por decirlo de alguna manera, la mayoría de las cosas, sea educación, laboral y tal. Pero digamos que lo que falta, digamos, es lo de los bailes, los boliches y tal, para fin de año. Que en este caso son los que, bueno, el DJ no labura y un baile, obviamente que tiene un riesgo de contagio. Sí, turismo y cultura, esparcimiento, espectáculos, todos son las dos áreas más afectadas y las que están demorando más en el retorno. Algún tipo de comercio también, algún sector industrial muy específico también, pero el punto neurálgico es el turismo y entretenimiento, tiempo libre, espectáculos, cultura. Y ahí es donde nosotros tenemos que dar señales de contención social que, bueno, estamos tratando de darlas. Esperemos que tengamos tela para cortar, porque esto tiene que ver con recursos, tiene que ver con dinero. Fíjense que el seguro de paro que nosotros estamos prorrogando y prorrogando nuevamente y sosteniendo al trabajador para que no se quede, para que no pase del seguro de paro al despido, eso nos está costando, miren, en este momento es alrededor de 300 millones de dólares se han gastado en estos meses en materia de seguros de paro. Pero está bien gastado, ¿no? Están bien gastados. Claro. Es lo que hay que hacer. Por supuesto. Y Uruguay está en una posición de frente a la incertidumbre de el próximo mes sigue, no sabemos, de seguir en este alineamiento del seguro de paro, o va a haber un momento que no. Tenemos una decisión de mantenerlo y creo que es el gran aporte que puede hacer el gobierno y el Estado uruguayo a la situación de sus trabajadores, que con todo refiere al sector formal. Hay todo otro conjunto de trabajadores del sector informal que tienen más por el lado de lo que pueden ser canastas de alimentos, etcétera. Pero el seguro de paro es el instrumento que tenemos y lo estamos usando al máximo, ¿no? Tengo una pregunta que quizás es más también para Salinas, pero a ver. Al día de hoy, digamos que es imposible el abrir como decía, un baile a fin de año, ¿no? Porque es gente que... Salinas hoy dijo una cosa, hoy o ayer, no me acuerdo, una cosa muy inteligente. Dijo, prohibir las fiestas se transforma en un incentivo a la clandestinidad. Por lo tanto, parecería mejor reglamentarlas y controlarlas de una manera mucho más efectiva. Y yo comparto esa idea, la idea de que si vos convertís una cosa en una prohibición, vamos a tener un verano muy complicado, porque el tema del interés por
por la fiesta y todo eso entre los jóvenes está impactando. Hay mucha irresponsabilidad a veces de muchos jóvenes porque ellos sienten que una gripe la pueden enfrentar con mayores posibilidades de sobrellevarla sin drama, pero no se dan cuenta que a su vez son transmisores de ese virus para gente que sí está con dificultades y que puede ser muy riesgoso. Pero a su vez, necesidad de en el verano, sobre todo, de participar de algún evento social, Salinas dijo, vamos a ver cómo los regulamos. De todas maneras, hoy están nítidamente prohibidas y estamos cursando un momento de rebrote que nos preocupa mucho y que hay que controlar. Uno de los temas que, no sé si es por decir polémico, pero si no era un mensaje contradictorio, que el gobierno dijera, bueno, tenemos que ser austeros, cuidar en lo que se gasta, pero había quizás unos aumentos de cargos públicos o de confianza. No, ahí en realidad, si ustedes toman en cuenta el presupuesto nacional, van a ver que incluso hay reducción de cargos en algunos casos y hay algunos cargos nuevos, pero en realidad el presupuesto es muy austero, es un presupuesto de contención del gasto, inevitablemente, porque nosotros venimos con un déficit fiscal muy elevado desde hace muchos años y esto es como en la casa de uno. Si uno en su casa gasta todos los meses más de lo que ingresa, se va endeudando. Y llega un punto en que ya no tiene más capacidad de endeudamiento, entonces tiene que bajar el gasto. Bueno, acá está pasando exactamente lo mismo, es decir, el Estado uruguayo viene sobregirado en el gasto y es necesario ajustarlo. Y eso no significa el famoso tema de los recortes de las actividades esenciales. Las actividades esenciales, la educación, la salud, la vivienda, siguen siendo prioritarias y van a ser prioritarias en este presupuesto, en estos 5 años. Pero necesitamos recortar gastos porque se está gastando mucho más de lo que se tiene, ¿no? ¿Cree que la pandemia nos ha dado algunas alternativas en el futuro del trabajo, como en estas ocasiones nos ha forzado un poco al teletrabajo? ¿Cree que por ahí viene la mano del futuro? ¿Cómo sería en un futuro quizás una especie de regulación para un poco lo que se habla? Bueno, en el teletrabajo nunca te desconectás en realidad, aunque podés controlar tus horarios, caes en ese riesgo. Sí, ese es uno de los riesgos. Hay un proyecto de ley en el Parlamento, ya tuvo media sanción. Uno de los derechos que se consagra en el proyecto de ley de regulación del teletrabajo es el derecho a la desconexión. Me parece que eso es muy importante, porque si el riesgo que hay con el teletrabajo es que se convierta en una disponibilidad permanente, y eso no está bueno. No está bueno. También depende mucho del autocontrol del trabajador, pero que el trabajador disponga del derecho a la desconexión y que lo haga valer es parte de las razones por las que es necesario que haya una ley de teletrabajo. Por eso este proyecto de ley que está en el Parlamento, que ya fue aprobado en el Senado y que ahora va a diputados, yo tengo la esperanza de que se convierta en ley pronto. Nosotros hemos acompañado y apoyado el proyecto y vemos con buenos ojos que exista, porque las relaciones laborales van cambiando con el transcurrir del tiempo y se van convirtiendo y se van modificando, y la legislación tiene que ir acompañando esas modificaciones, lo cual no significa para nada que se dejen de lado los derechos, como recién hablábamos del derecho a la desconexión. Al contrario, lo que hay que hacer es adaptar marcos normativos que nos permitan tener mayor certeza y tranquilidad sobre que esa relación laboral sigue cumpliendo con principios fundamentales del derecho laboral. Un poco de la mano con eso viene que Uruguay, si no me fallan los datos, una de las cosas que más exporta es software. Y la posibilidad también de combinarlo con el trabajo remoto es que básicamente yo pueda estar en 33 o en Tacuarembó y trabajar de la misma facilidad que trabaja una persona en Montevideo. ¿Cómo se ve tanto el gobierno en torno al futuro para seguir promocionando e incitando a los desarrollos de este tipo de tecnologías?
Totalmente. La tecnología se va desarrollando y hay puestos de trabajo que permiten, hay otros que no, pero hay muchos puestos de trabajo que permiten justamente la posibilidad de trabajar a distancia. Y eso llegó para quedarse. Tuvo un empuje muy grande por la pandemia, porque las características de la situación sanitaria lo indicaban, pero independientemente de ese impulso ya venía desarrollándose y va a seguir avanzando. Por eso, más que nunca, es necesario que haya un marco jurídico que lo respalde. Iba a preguntar, digo, que quizás en algunos casos usted, no sé si personalmente, pero en sí el Ministerio de Trabajo le toca negociar con sindicatos o cuando se generan las protestas y tal, y en estos días han habido bastantes. ¿Cómo maneja el ministro eso de decir, bueno, porque son palos en las redes o palos que llegás a tal lado y... Es parte del juego, es decir, es parte de la realidad. Digamos, los trabajadores tienen demandas, tienen reclamos, se generan conflictos, hay negociación, hay debate, los empleadores también tienen sus propios argumentos, tienen que mantener con posibilidades de sustentabilidad sus empresas. Todo eso significa un equilibrio complejo, difícil, a veces muy ríspido, a veces en franco debate, a veces muy conflictivo, pero yo creo que la vamos llevando muy bien. Yo siento que el Ministerio de Trabajo en estos pocos meses ha cumplido un papel importante de diálogo y de negociación. Nosotros dijimos desde el principio dos cosas claves. Una, que el Ministerio de Trabajo en esta administración iba a ser ecuánime, es decir, que iba a actuar con objetividad y con equilibrio, generando confiabilidad hacia ambas partes, porque en tiempos anteriores hubo reclamos más atrás en el tiempo de los trabajadores con respecto al manejo del Ministerio del Trabajo anterior y más cerca en el tiempo de empleadores con respecto al Ministerio en la época del Frente Amplio, que se le señaló como un sesgo prosindical. Bueno, ahora estamos en el péndulo quedó en el medio. Ese es un primer gran objetivo que tiene este ministerio. Y el otro, dialogar, siempre dialogar, siempre dialogar, y cuanto más diferencias haya, más diálogo tiene que haber. Y bueno, la vamos llevando, tenemos un muy buen equipo de negociación y nada, todos los días enfrentamos circunstancias, nunca sabemos cuándo surge un nuevo conflicto, pero siempre hay que estar dispuestos a atenderlo y a ir manejándolo. Bien, ya para cerrar tenemos una pregunta del público, en este caso Fernando. ¿Cómo cree que va a terminar el salario real a final del quinquenio? Si se mantiene, ¿habrá una pérdida o aumentará el poder de compra de los uruguayos? Es muy buena la pregunta de Fernando, porque además tiene que ver con un compromiso que la coalición que gobierna asumió antes de asumir el gobierno, es decir, cuando le pidió el voto a la gente. Y nuestro compromiso era mantener el poder adquisitivo del salario de los trabajadores. Obviamente en el medio pasó esto que pasó y va a haber una caída del salario real, tanto en el sector público como en el sector privado, que va a estar presente el año que viene. Pero también en la norma que establece el presupuesto para los públicos y también en los acuerdos del sector privado, el compromiso se mantiene. Por lo tanto, la idea es que a partir de enero del 22, es decir, dentro de un año y poco, empecemos la recuperación del poder adquisitivo del salario perdido en el 21 y que antes, yo diría, a más tardar en el 24, antes de terminar el periodo de gobierno, hayamos vuelto a un nivel de salario real equivalente al momento de que se inició este gobierno. Así que eso es un compromiso que yo defiendo a rajatabla y que tiene la situación inevitable de que tuvimos una caída, el PBI del Uruguay va a caer 3,5 puntos, de acuerdo a las previsiones del Ministerio de Economía. Algunos análisis privados hablan de un poquito más. Seguramente esta decisión que hemos tomado sobre el turismo va a afectar el PBI. Por lo tanto, ante una caída del PBI, parece inevitable una caída del poder adquisitivo del salario, pero es una caída con
promesa y compromiso y voluntad de recuperación antes de que termine el gobierno. Bien. ¿Algo más que hablar, Juan? Por mi parte, nada más agradecerle el tiempo a Pablo por su participación en nuestro podcast y agradecerles a todos. Saben que nos pueden seguir en Nadie Volante Podcast, escuchar en YouTube, Spotify. Y muchas gracias, Pablo, por tu tiempo. No, encantado, un gusto, que mucho éxito en el programa, que pasen muy bien.